Estamos de regreso en la emisión estelar de Informa TVX y como se lo mencionábamos antes de la pausa, ya está con nosotros el doctor Aníbal Faúndez y estaremos conversando sobre los criterios médicos y bioéticos para una reforma de ley sobre la interrupción del embarazo. Buenas noches, doctor, mucho gusto que nos acompañe en este espacio de entrevista. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, encantado de estar aquí con ustedes. Bien, para iniciar les comento que actualmente hay más de 20 mujeres encarceladas por hechos relacionados con el aborto. En muchos de los casos los delitos que les imputan son cambiados de aborto a homicidio agravado. En 1998 se modificó el Código Penal en el país, penalizando irrevocablemente el aborto. Y es justamente esto, doctor, que quiero iniciar directamente este espacio de entrevista y quiero conocer su postura ante el estado actual del aborto en nuestro país. Mire, El Salvador es uno de los pocos países en el mundo en que el aborto no es permitido en ninguna circunstancia. Que el aborto sea permitido en algunas circunstancias se explica porque el no permitirlo en ninguna circunstancia, como ocurre en El Salvador, hace que pierdan la vida muchas mujeres que no tendrían por qué perderla. Lo que a mí me ha llamado más la atención justamente en este congreso al que asistí, cuando se habló de mortalidad materna en El Salvador, que ha tenido un éxito muy grande en reducir la mortalidad materna, es que en El Salvador todavía mueren mujeres que tienen un embarazo ectópico, que embarazo en la trompa, que ya en el mundo no se mueren, pero en El Salvador se mueren porque no se pueden operar en cuanto no se rompa la trompa, lo cual ya causa una complicación grave que mata, tanto que hay muertes maternas por el embarazo ectópico en El Salvador. Yo creo que eso ilustra por qué no se puede continuar con una ley tan restrictiva como la que existe en este país. A ver, el año pasado el FMLN presentó una propuesta para despenalizar el aborto en 4 causales. A su juicio, doctor, ¿cuáles son algunos criterios médicos que se deberían de tomar en cuenta para hacer un cambio en nuestra legislación? Bueno, lo que yo le acabo de decir, digamos, si uno observa qué es lo que pasa en El Salvador en este momento, lo más grave es la muerte, pero hay complicaciones de mujeres que no se mueren. Pero el hecho de que en El Salvador en este momento se continúen muriendo mujeres por embarazo ectópico, que una de las principales causas de muerte materna sea el suicidio, particularmente de adolescentes o de niñas, que por su edad por definición son violaciones, porque niñas muy jóvenes automáticamente se entiende que no tienen la capacidad de decidir de tener o no relaciones sexuales. Y se siguen muriendo por suicidio porque no existe una ley que no les permite interrumpir el embarazo después de haber sido violadas y quedar embarazadas, y no ven otra solución que acabar con sus vidas. El Salvador también tiene una alta mortalidad materna por causas que se llaman indirectas. Causa indirecta es cuando lo que mata a la mujer no es una enfermedad causada por el embarazo, sino que una enfermedad que existía antes y que fue agravada por el embarazo y que la lleva a la muerte. Si existiera una ley que permite la interrupción del embarazo para salvar la vida de la mujer, no ocurrirían estas muertes. Y usted se da cuenta de que si la madre se muere, el bebé también se muere, digamos, el feto también se muere. Entonces es inútil tener una ley que no permite este tipo de interrupción del embarazo. Entonces, desde el punto de vista de los criterios médicos, yo creo que lo que estoy diciendo le ilustra cómo en ningún país del mundo, excepto pocas excepciones, no se permite el aborto para salvar la vida de la mujer. Doctor, ha tocado un punto muy importante y a la vez muy debatido, y es que usted mencionaba la violación sexual, que es una causal que propone el FMLN, y varios sectores han dicho que se podría llegar al punto de que una mujer pueda inventar una violación sexual para acudir al aborto. ¿Cuál es su reacción ante esto? Mire, yo dirijo un programa de la Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras que es para prevenir el aborto inseguro. Trabajo con 47 países. En muchos países se está
queriendo cambiar la legislación para permitir el aborto por violación, y en todos los lugares la reacción es la misma que usted me acaba de describir. En los pocos días que he estado aquí en El Salvador, ya varias veces me han hecho la misma pregunta, y hoy día yo tuve que hablar sobre violencia sexual en el Congreso, y de nuevo surgió la misma pregunta. En Brasil tenemos una ley que permite el aborto por violación y ha sido reglamentada por el Ministerio de Salud. La violación es un crimen que no tiene testigos y que no hay cómo demostrarlo. Es decir, o usted le cree a la mujer de que fue violada o no le cree a la mujer que fue violada. Ahora, mi propia experiencia personal es de que cuando uno tiene en su frente una mujer que fue violada y que se embarazó como resultado de esa violación, es que a uno le parece imposible de que esa mujer esté inventando. La reacción de esa mujer le dice: doctor, sáqueme esta mugre que ese hombre me colocó ahí dentro del útero. Para ella no es un feto, no es un bebé, mucho menos. Es una mugre que le colocaron ahí adentro. Y a mí me parece que tendría que ser la Meryl Streep, una actriz de alta categoría, para poder inventar lo que están diciendo. El criterio que nosotros usamos es, primero, que ella tiene una entrevista con una psicóloga que evalúa si la historia es creíble o no. En segundo lugar, verificamos que la historia que ella cuenta, la fecha en que fue la violación, coincide con la edad que tiene el feto por ecografía, y eso es todo lo que tomamos en cuenta para interrumpir el embarazo. La experiencia que nosotros tenemos en la ciudad donde yo vivo, que es una ciudad de 1.200.000 habitantes, que tiene un programa de atención al aborto, atención a la violencia sexual, no al aborto. Se llama programa de atención integral a la mujer que sufre violencia sexual. La experiencia que nosotros tenemos es que el número de embarazos resultado de las violaciones que se han registrado por el sistema de salud es mayor, el número esperado de embarazos, si todas hubieran tomado anticoncepción de emergencia, es mayor que el número de abortos solicitados. Así que no hay ninguna razón para sospechar que las mujeres están inventando de que fueron violadas. Pero eso que usted me dice es la reacción de todo el mundo. Por eso que lo que yo he estado proponiendo aquí en República Dominicana, aquí en El Salvador, República Dominicana tiene el mismo problema que ustedes, por eso la confusión, es de crear un programa de atención integral a la mujer que sufre violencia sexual. Porque cuando el sistema de salud y las personas en general verifican la realidad que es la violación, la violencia sexual es mucho más frecuente de lo que uno se imagina hasta que no ofrece atención. Porque hoy día, si una mujer es violada en El Salvador, como en cualquier otro país de América Latina en general, no tiene a dónde ir. Los servicios de salud no saben qué hacer con una mujer violada. Y por eso que no se ve. Y como no se ve, se cree lo que usted me acaba de decir. Bien, doctor, definitivamente este punto ha sido muy cuestionado en nuestro país. Hay varios sectores que se han negado rotundamente a una posible despenalización del aborto. Caso contrario a lo que podría suceder aquí en El Salvador, hay casos donde se han tenido resultados positivos tras la legalización del aborto. Uno es Francia, que sus tasas disminuyeron en un 20%, y también Italia es un caso de un país que ha resultado bastante beneficiado con la despenalización del aborto. Ahora, ¿cómo demostrar que acá en El Salvador podría pasar este mismo panorama y creer que se podrían ver resultados positivos? Mire, yo creo que lo importante es saber de que no aumentan los abortos, porque ese es el temor de toda la gente. Ahora, yo no veo cómo va a aumentar los abortos cuando usted lo permite apenas para salvar la vida de la mujer en caso de malformación fetal grave incompatible con la vida extrauterina y en caso de violación. Miren, nosotros tenemos una ley que lo permite, un reglamento del Ministerio de Salud que permite el aborto por violación, y en los últimos 10 años hemos tenido 54 interrupciones del embarazo por violación en una ciudad de 1.200.000 habitantes. Si no hay esa avalancha de abortos que la gente se imagina. Yo creo que lo que siempre se dice, bueno, Francia es un país muy desarrollado,
el caso de Italia semejante, Turquía que aprobó el aborto más recientemente, Portugal, han visto lo mismo, exactamente el mismo que antes ocurrió en Francia y Italia. Pero tenemos el caso de Uruguay en América Latina. Uruguay legalizó el aborto a demanda de la mujer en el año 2012. En el año 2014 la tasa de aborto en Uruguay fue de 12 por 1000 mujeres, cuando en América Latina en general es alrededor de 40. Entonces es la tasa más baja de aborto en América Latina, en el único país que legalizó el aborto más recientemente. Cuba es otro caso, es un caso totalmente distinto porque en Cuba no tienen acceso a métodos anticonceptivos. Bueno, esa es otra historia, la historia de Cuba es otra discusión que podríamos hacer en otra oportunidad. Quiero tocar otro punto muy importante y es que, como se los mencionaba al inicio, en nuestro país ya tenemos varios casos de mujeres que han sido judicializadas y precisamente se les ha cambiado el delito de aborto por homicidio agravado. Ante este panorama, ¿por qué considera usted que es tan importante tener un cambio en nuestra legislación que no criminaliza de esta forma el aborto? Mire, yo creo que hay un malentendido muy grande en esta cosa del aborto. Por ejemplo, a mí me dicen muchas veces, pero tú eres a favor del aborto. Pues yo no soy a favor del aborto. Yo he luchado toda mi vida profesional para que haya menos abortos. Lo que pasa es que es una cosa totalmente distinta, es decir, yo soy a favor de criminalizar a la mujer, de castigar, penalizar a la mujer que aborta, que decir que soy a favor del aborto o contra el aborto. Condenar a la mujer que aborta no disminuye los abortos y eso está perfectamente demostrado en todo el mundo. Los países con menos abortos son países donde el aborto es absolutamente legal, permitido y de fácil acceso, como Bélgica, Holanda, Suiza, Alemania. Tienen mucho menos abortos que los países de América Latina, en los cuales el aborto es totalmente penalizado. La segunda cosa es de que aumenta el sufrimiento de la mujer. No vamos a decir la mortalidad porque la mortalidad ha ido disminuyendo, pero el sufrimiento de la mujer no tiene comparación cuando tiene que recurrir a un aborto clandestino, ¿no? La otra cuestión es, generalmente, por ejemplo en el caso de la violación, se castiga a la mujer y el violador, nadie se preocupa. Es decir, yo me acuerdo recientemente, hace pocos años, 2 o 3 años atrás en Brasil, una niñita de 9 años fue violada por su padrastro, se embarazó con 9 años y la madre fue a solicitar la interrupción del embarazo. En el caso de una menor, siendo una menor es violación, no importa, no se puede pensar de que ella tuvo capacidad de aceptar el acto sexual. Bueno, se interrumpió el embarazo y el arzobispo del lugar excomulgó a la niñita, a la mamá, al médico que hizo el aborto, al director del hospital donde se hizo el aborto, y se le olvidó excomulgar al padrastro. Eso ilustra cómo es injusto condenar a la mujer y no condenar a la persona que fue responsable de que ella se embarazara y terminara en un aborto. Entonces, condenar a la mujer no sirve para el propósito que sería reducir los abortos. Hace sufrir a la mujer y es injusto, porque se condena generalmente a la víctima en lugar de al que causó todo el problema. Bien. Y vemos que pagan hasta 40 años de condena y no solucionamos nada disminuyendo los casos de aborto. Y yo le voy a decir otra cosa más. Ninguna de las mujeres que son condenadas, yo no sé en El Salvador, pero en los otros países donde también se condena, es universitaria, tiene una buena renta, tiene una familia rica. Solamente los pobres son los que tienen este tipo de problemas. Bien, doctor, tenemos que hacer una pausa. Al volver continuamos hablando sobre la importancia de tocar este tema del aborto como un tema de salud pública y no en temas culturales y estereotipos. Hacemos una pausa, no nos cambie y continuamos con más en la emisión estelar de InformaTVX. Estamos de regreso en la emisión estelar de InformaTVX en nuestro espacio de entrevista y nos acompaña el doctor Aníbal Faúndez. Doctor, nos quedamos antes de la pausa, justamente quiero continuar este espacio hablando sobre la importancia de tocar esta problemática del aborto como un tema de salud pública integral y no en sí bajo estereotipos y temas culturales. ¿Cuál es su postura ante esto? Mire, no hay ninguna duda, es decir,
En general en el mundo, el aborto en los países menos desarrollados es un problema de salud pública. Es un problema de salud pública no solo porque causa muerte materna, sino que también porque causa muchos daños a la mujer. El aborto, cuando es clandestino, cuando es realizado en condiciones inseguras, puede llevar a infecciones graves, y estas infecciones graves llevan a esterilidad, a dolor pélvico crónico, que son problemas que naturalmente afectan mucho a la mujer y a toda su familia. En cambio, en los países donde el aborto es permitido y es legal y es seguro, no existen estos problemas. En general, uno lo que tendría que recomendar a las mujeres es de que evite el embarazo. Y el gran problema es de que uno, diciéndole evite el embarazo, no soluciona nada. Si el sistema de salud y el país no coloca al alcance de todas las mujeres la información sobre cómo prevenir un embarazo y los métodos anticonceptivos necesarios, no va a conseguir reducir los abortos. Recién en el periodo anterior yo le hablé de la diferencia entre países de Europa Occidental, donde los niveles de aborto son muy bajos en comparación con América Latina, que el por qué es muy bajo, a pesar de que el aborto es permitido, a pesar de que el aborto es accesible. Porque la educación en sexualidad comienza con los niños. Es decir, antes de que se inicie la vida sexual, ellos ya recibieron información para ser responsables de su sexualidad. Sí. Y porque tienen acceso a métodos anticonceptivos que son altamente eficaces y que permite que no se embarace, por lo tanto, no recurran al aborto. A ver, doctor, quiero continuar con otro punto muy importante, y es que a su juicio y debido a su experiencia, ¿cuál es su postura, o más bien cuál es su punto de vista de cómo el Estado debe de priorizar entre la vida de la mujer y la vida de un bebé, justamente cuando la vida de la mujer está en riesgo? Mire, yo le diría que yo tengo casi 60 años de práctica obstétrica y yo no me acuerdo de alguna vez que un marido me haya dicho: salve al bebé, no importa que se muera mi esposa. La mujer tiene hijos y si ella se muere, la salud de los hijos que tiene se perjudica. La mortalidad de los niños que son huérfanos es mucho más alto de los niños que tienen madre. Es decir, al morir la mujer, se perjudica no solo la vida de ella, sino que se perjudica la vida de los niños que ella tiene. Lo que en general se acepta desde el punto de vista de la ética es de que una célula, que es el huevo fecundado, el producto de la concepción, no tiene el mismo valor moral que una mujer adulta que tiene hijos y que tiene una serie de relaciones. El valor del embrión va aumentando a lo largo del curso del embarazo. Y cuando tenemos un feto de casi a término, el valor moral de ese feto se aproxima mucho al valor moral de la madre, prácticamente es el mismo. Pero, por ejemplo, cuando tenemos un embarazo de 7 meses o de menos de 7 meses, y la mujer se complica, tiene una preeclampsia grave, un síndrome de HELP que se llama, que mata si uno no interrumpe el embarazo. Se va a morir la mujer, se va a morir el feto. No hay ninguna duda, todos los médicos en todas partes del mundo interrumpen el embarazo. Ya no se llama aborto, es una interrupción del embarazo de un feto que tiene pocas posibilidades de sobrevida. Pero no hay ninguna duda, es decir, nadie duda de que es necesario salvar la vida de la madre, aunque se corre el riesgo de sacrificar al feto. A ver, doctor, debido a su experiencia médica, ¿cuáles serían las consecuencias para una mujer el no tratarse a tiempo? ¿A qué se podría enfrentar? Cuando usted me dice no tratarse a tiempo, es decir, si ella tiene un embarazo espontáneo, un aborto espontáneo, por ejemplo. Bueno, mire, los riesgos de un aborto espontáneo, no estoy hablando de un aborto inducido, provocado de alguna manera, son una hemorragia, que es una posibilidad siempre presente. Si no se trata y la mujer continúa sangrando, se puede infectar, y esa infección, como ya le dije antes, puede llevar a la infertilidad y al dolor pélvico crónico.
que es un problema grave porque dificulta las relaciones sexuales, dificulta la vida de la mujer. Y en otras palabras, siempre es recomendable que frente a un aborto se consulte. El problema que ha ocurrido aquí en El Salvador es que yo creo que las mujeres tienen miedo de ir a consultar porque las pueden acusar de que se provocaron un aborto aunque hayan tenido un aborto espontáneo. Exactamente. Y es imposible demostrar de que el aborto fue espontáneo, porque no hay ninguna diferencia entre un aborto provocado con medicamentos, por ejemplo, que es lo más frecuente en este momento, y un aborto espontáneo. ¿Cómo la mujer demuestra de que ese aborto que ella tuvo fue espontáneo? Y es muy frecuente, porque hasta 15% de todos los embarazos terminan en aborto. Justamente usted mencionó un punto muy importante y es ese miedo que existe en las mujeres de no consultar y justamente por eso es que se les complica el embarazo y luego cae ya en un aborto espontáneo. Bueno, ese es otro de los problemas de tener no solo una ley muy estricta, sino que una interpretación de la ley demasiado estricta. No hay ningún país del mundo que tenga esa forma tan estricta de interpretar la ley. Doctor, otro punto que ha sido muy cuestionado y muy debatido en nuestro país es que de aprobarse el aborto, de convertirse legal, hay varios sectores que han dicho que podría convertirse en un aspecto comercial, que las clínicas podrían aprovecharse de que el aborto es legal y de que el Estado, en un caso de que se apruebe, no pueda dar abasto, los médicos privados se aprovecharían de esto y comenzarían a hacer esto un aspecto comercial. ¿Cuál es su postura? Yo creo que exactamente lo contrario. Yo creo que los mayores opositores a legalizar el aborto son los que ganan dinero hoy día haciendo abortos clandestinos. Porque en el momento que se legaliza, ya el sistema de salud comienza a prestar estos servicios y no necesitan ir a un lugar clandestino para provocarse un aborto. Y lo que se cobra por un aborto, cuando el aborto es ilegal, no es la acción médica de provocar el aborto, sino que se paga por la clandestinidad con que se tiene que hacer. El costo del aborto, cuando el aborto está prohibido, se debe a la clandestinidad y no al acto médico que se realiza. De manera que es exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Bueno, y esa ilusión de que van a haber muchos abortos y por eso no existe. Es decir, toda la experiencia mundial muestra de que eso no es así. Que por el contrario veríamos una disminución de casos de aborto. ¿Y por qué disminuyen los abortos cuando se legaliza? ¿Sabe usted por qué? Díganos. Porque en cuanto es clandestino y comercial, la persona que provoca el aborto no le interesa impedir que la mujer vuelva de aquí a 5 meses, 6 meses con otro aborto, porque su clientela de eso vive, con eso se gana la vida. Cuando se legaliza el aborto y el aborto entra en el sistema de salud, el sistema de salud no quiere que esa mujer vuelva con otro aborto de aquí a 5 meses o un año. Entonces le da información, le da métodos anticonceptivos y comienzan a disminuir los abortos. Por eso disminuyeron los abortos en Francia, en Italia, y por eso que en Uruguay ahora están con una tasa de aborto tan baja. Es decir, que es todo lo contrario de lo que la gente se imagina, con una imaginación muy grande, porque no es nada parecido a eso. Doctor, me parecen muy apreciadas y muy importantes sus valoraciones. Ya para ir finalizando este espacio de entrevista, quisiera que nos recomendara a todas las mujeres televidentes una serie de recomendaciones a esas mujeres que están en etapa de embarazo para no sufrir un aborto espontáneo. Yo creo que para no sufrir un aborto espontáneo o un aborto en general, bueno, para no sufrir, para no tener un embarazo que vaya a terminar en aborto, si no quieren tener un hijo, lo importante es informarse bien y usar métodos anticonceptivos de alta eficacia. Y hoy día lo que todo el mundo está aceptando es de que los de alta eficacia son los métodos de larga duración. El dispositivo intrauterino, los implantes subdérmicos, el sistema intrauterino de anticoncepción. Ahora, para una mujer que quiere tener un hijo, es cuidarse en los primeros meses del embarazo sobre todo, en el sentido de no realizar actividades que sean muy violentas. Es decir, si ella va a la academia dos o 3 veces al día, que pare, por lo menos en los primeros 2 o 3 meses del embarazo, que es el momento de mayor riesgo de tener un aborto espontáneo. Bien, doctor, ahora algo muy importante, usted como doctor,
¿qué llamado les haría a los políticos de nuestro país que tendrán esta tarea muy importante de analizar sobre la vida de la mujer? ¿Qué prevalece más, si la vida de la mujer o la de un bebé? Mire, que no es eso, no es esa la discusión. La discusión es, vamos a disminuir los abortos, todos somos contra el aborto. Para reducir los abortos lo que hay que hacer es dar educación en sexualidad desde edad temprana y es dar acceso fácil a los métodos anticonceptivos a toda la población. Eso es lo que disminuye los abortos. Ahora, lo que yo les recomendaría es que tomaran en cuenta que la ley actual está causando la muerte de muchas mujeres en El Salvador que no tendrían por qué morir. Ni siquiera el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica permite la interrupción, el operar un embarazo ectópico. Permite operar una mujer con cáncer de cuello uterino que se embaraza sacando el útero. Eso lo permite el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica. En El Salvador no se permite. Obviamente que si quieren salvar la vida de muchas mujeres, tienen que cambiar la ley y permitir, por lo menos en esas causales, que el aborto sea permitido en este país. Bien, perfecto, doctor. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted por recibirme y permitirme dirigirme al público que ustedes tienen. Sin duda está hecha la invitación para una próxima visita a nuestro espacio de entrevista. Mucho gusto. Bueno, con esta información llegamos al final de la emisión estelar de Informa TVX. Hacemos una pausa, no nos cambie, continuamos con más.